Señores, a partir de este momento saludamos a todo el que se pone en contacto con nosotros en este espacio. Para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme. Miren, ayer en la tarde sale en la prensa el siguiente titular. La FAO advierte aumento del hambre en América Latina y el Caribe y lo asocia a esta situación que nosotros estamos viviendo ya desde hace 7, 8 meses, casi para 9 meses que tenemos nosotros la situación del COVID-19. Entonces nosotros hemos querido y hicimos el contacto con Guadalupe Valdés, quien es embajadora de buena voluntad para Hambre Cero, para América Latina y el Caribe de la FAO, para nosotros hablar de este tema y colocarlo sobre la mesa. Nos sentimos súper contentos de tener a Guadalupe en este día aquí, en este espacio. Guadalupe, nuestro saludo de siempre. Muchísimas gracias, Miosotis, por invitarnos a Diario 16 nueva vez. Y bueno, para mí es mi primer programa presencial en este año desde que inició la pandemia, pero no podía dejar de venir a tu programa. Para mí eso es un compromiso. Gracias, Guadalupe. Cuando dice que la FAO advierte sobre ese aumento del hambre en América Latina y el Caribe, ¿cuáles factores inciden en eso? Bueno, efectivamente la situación del hambre en la región en los últimos años, después de haber tenido una reducción de los indicadores, comenzaba de nuevo a tener cifras preocupantes en el sentido de que estaba volviendo a aumentar. Y esto se debía en ese momento, estamos hablando del 2018-2019, a tres aspectos fundamentales: el tema de los conflictos, la migración y los desastres naturales, fruto del cambio climático. Sin embargo, este año la situación ha cambiado drásticamente y la situación de hambre preocupa a todos los países y a los organismos internacionales, porque uno de los efectos del COVID-19, de esta pandemia que es un tema de salud, tiene efectos sumamente graves en la situación de hambre. En este momento se está llevando a cabo la 36ª conferencia regional de la FAO, que se está haciendo de manera virtual también, aunque la sede es en Nicaragua. Están reunidos 33 países de la región de manera virtual y es quizás una de las conferencias que está teniendo una mayor participación de las 36 que se han hecho en la región. Y aquí se está discutiendo, se está analizando cuál es la situación del hambre en cada uno de los países. Se prevé que habrá próximamente, a finales de este año, para principios del 21, alrededor de 230 millones de personas en situación de hambre, de los cuales, por ejemplo, una gran cantidad están en el Caribe y en los países con mayores niveles de vulnerabilidad. Por eso hay que trabajar, hay que coordinar políticas y acciones, no de manera unilateral cada país, sino que son fundamentales las alianzas entre los países en este momento para abordar qué hacer y por lo menos paliar el tema del crecimiento del hambre en la región. Hay varios aspectos que nosotros tenemos que tratar en este programa, porque la FAO ha estado dando diferentes informaciones en torno al tema. Dice que la FAO advierte que República Dominicana podría retroceder en materia alimentaria. ¿En qué se basa para tomar esa decisión o para hacer ese análisis? Bueno, y no solamente la República Dominicana, o sea, estamos hablando de la región de América Latina y los efectos son son generales, aunque habrá que ver las particularidades de cada uno de los países. Y esto tiene que ver, por ejemplo, ya en nuestro país tenemos más de 1 millón de personas que están separadas de su empleo de manera temporal o que ya no tienen empleo y que no están recibiendo ingresos. Tenemos, por ejemplo, el tema del turismo, que era un
sector importante para la generación de ingresos, para el empleo de mano de obra, y aunque se está tratando de recuperar el mismo, aún estamos de manera muy lenta. Incluso podemos recordar que las personas del sector turístico decían que la recuperación sería para finales del próximo año. O sea que realmente nosotros habíamos incluso disminuido el tema del hambre. Por ejemplo, en los estudios que hace la FAO para el año 2019, nosotros ya teníamos solamente 930,000 personas en situación de hambre, o sea, 9.3%, que en el año 2015, 2016 estábamos en alrededor de un 13%, recordarás, eso incluso lo habíamos visto aquí. Sin embargo, esa cifra en este momento es muy probable que se revierta, y por eso es fundamental poner la atención en lo que es una de las propuestas de la conferencia de la FAO en este momento, que son los sistemas, cómo transformar los sistemas alimentarios en la región, y eso también tiene que darse en nuestro país. Esto significa que tenemos que avanzar hacia sistemas de producción que garanticen dietas saludables y nutritivas para todas las personas, y fundamentalmente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los ancianos, los adultos mayores, porque hay que combatir incluso los efectos de la pandemia con un cuerpo que esté en condiciones de enfrentar y de prevenir que el virus le tome, y de ahí la importancia que tiene el tema de una dieta saludable en este momento. Cuando se hizo el encuentro en el acto durante la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que fue realizado en la sede de Salud Pública, la representante indicó que la pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia las debilidades y fortalezas del sistema alimentario de los países, además de la amenaza que supone la seguridad nutricional de las regiones. Dice que las cifras del informe que levanta la FAO sobre el estado de seguridad alimentaria y nutrición en el mundo para el año 2020, es decir, que nosotros estamos cursando, indican que entre el 2004 y el 2016, el país tenía 19.3% de las personas subnutridas, mientras que entre 2017 y el 2019 esa cifra bajó a 5.5%. Es decir, que fue muy positiva la reducción del hambre que se ha dado en República Dominicana. Sin embargo, esos avances pudieran retroceder y perderse casi completamente debido a los impactos de la pandemia del COVID-19. Y ahí me paro para poderte hacer la siguiente pregunta. Si eso lo dice la representante de la FAO aquí en la República Dominicana, en ese sentido, Solano, que estuvo presente ahí en ese acto en Salud Pública, ¿por qué se hace tan difícil para el gobierno central entender eso? Y muchas veces escuchamos en los medios de comunicación haciendo solicitudes al gobierno de turno de que tenemos que hacer esto, necesitamos tal cosa, cuando sabemos de antemano lo golpeados que estamos, y no solamente nosotros como país, sino todos los países de América Latina y el Caribe. Bueno, la República Dominicana, en Myosotis, ha avanzado en los últimos años, y yo diría que es quizá uno de los países que ha avanzado de manera sostenible en una institucionalidad y en políticas públicas para garantizar esa disminución del tema del hambre en el país. Recordemos que en el año 2016, después de 5 años, el Congreso de la República aprobó la ley en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Esa ley no se estancó, se continuó trabajando de manera sostenida, y ahí la FAO y el PMA jugaron un papel importante de asistencia técnica al Estado dominicano, y se avanzó hacia la conformación de ese sistema, de esa institucionalidad en seguridad alimentaria y nutricional. Se formaron los puntos focales,
se estableció una red a nivel social y también se formuló el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el periodo 2019-2023. O sea, es un plan que debe de tener continuidad de Estado. Y eso ahora con un cambio de gobierno, Justamente. ¿ha estado normal eso operando? ¿Cómo ha estado? ¿Se ha parado? ¿Qué ha pasado? Debo decirte además que obviamente no se ha parado, se sigue trabajando e incluso algunas de las medidas que ha anunciado el gobierno al inicio del gobierno, como fue por ejemplo la inversión de 5.000 millones para los agricultores a tasa cero, fue una medida importante anunciada por el presidente Abinader, pero además también es importante todas las políticas que se están tratando de identificar, porque uno de los temas de cómo abordar los efectos del COVID-19 es cómo generar acciones de protección social que no sean acciones de carácter, por ejemplo, asistencialista, sino una protección social que sea transformadora, que pueda realmente que estas personas puedan sobrepasar este momento difícil y puedan además salir de la situación de pobreza en la que están. Y ahí, por ejemplo, tenemos acciones importantes desde el programa de solidaridad que está ahora dirigiendo la Gloria Reyes, que además fue diputada al Congreso, sí, y que tiene una mirada, por ejemplo, de cómo trabajar con las mujeres rurales para el tema del emprendedurismo, del desarrollo de sus capacidades. Que tiene un compromiso, Gloria Reyes, en ese sentido, para seguir fortaleciendo el sector. Bueno, lo hizo cuando era diputada, incluso desarrollando acciones de formación, de capacitación con mujeres que querían participar en política, incluso de diferentes partidos políticos, y ahora desde la función en la que ha sido designada lo está impulsando. La manera de abordar esto es justamente pensando en nuestras áreas rurales, en las mujeres que trabajan, para disminuir incluso esa brecha que hay de desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Entonces, también desde el propio Ministerio de Agricultura está todo el tema que se está haciendo para impulsar la pesca, Codopesca, que está funcionando con políticas para cómo incorporar realmente ese sector que es fundamental para una alimentación saludable, para una dieta saludable. Nuestro país ha estado de espaldas al mar, a pesar de que somos una isla, y tenemos que ver el mar, tenemos que incorporar el potencial alimentario que tiene, pero también es una fuente de generación de ingresos. Claro, hay que hacerlo con prácticas de pesca que sean sostenibles con el ambiente para preservar el potencial que tienen nuestros mares. Pero todas esas son políticas que se están pensando en este momento, y es sobre todo la articulación de políticas. Desde el Congreso de la República hay que pensar también en acciones, por ejemplo, en marcos legales que garanticen esa sostenibilidad. Por ejemplo, en el tema del etiquetado de alimentos, hay que tomar medidas en ese sentido. No, pero ahí nos quemamos nosotros lo del etiquetado. Nosotros estamos en un punto ahí flojo, República Dominicana. Pero es uno de los temas que hay que abordar justamente en el Congreso. Es un Congreso que se instaló el 16 de agosto, prácticamente el 70% de los legisladores son nuevos, sí, y tienen la oportunidad, gracias a Dios. Exactamente, y tienen la oportunidad de formular una agenda legislativa que garantice en esta situación. O sea, el mundo cambió a partir de marzo de este año, nuestro país cambió. No lo podemos ver igual y tenemos que tener ese compromiso ético con mayor responsabilidad para generar, por ejemplo, una agenda legislativa que garantice la seguridad alimentaria y nutricional, que ponga en el centro del Congreso de la República el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, el
el bienestar de las personas, disminuir las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país para su desarrollo. Entonces, en el Congreso de la República Dominicana hay que abordar esos marcos legales para el tema del etiquetado, para el tema de la pérdida y desperdicios de alimentos, la agricultura familiar, la alimentación escolar. Va a tener el pueblo que darle seguimiento a eso, porque a veces hay que recordarles, a los que están en las posiciones hay que recordarles las cosas. Eso es la única desgracia de este pueblo. Pero esa es la importancia de tener a Diario 16, que Así siempre mismo estará recordando, y a través, hoy día que vivimos en un mundo donde la virtualidad es fundamental, el rol de los medios de comunicación y de programas como este, que dice la verdad, que dice los aspectos de manera objetiva, informativa, para transformar también a los ciudadanos. Necesitamos ciudadanos empoderados, ciudadanos informados que puedan reclamar también cuáles son sus derechos en ese sentido y que le exijan justamente al Congreso, al Poder Ejecutivo, a las alcaldías, que asuman políticas públicas y marcos legales para garantizar que la vida de la gente sea una vida de calidad. No hemos venido a este planeta a sufrir o a pasar trabajo, tenemos la posibilidad de vivir con bienestar y eso tiene que cambiar, incluso es uno de los planteamientos que hace el Papa Francisco y tenemos que escucharlo. Me preocupa, Guadalupe, que la FAO dice que ningún país por sí solo podrá garantizar la alimentación. Bueno, hay más que preocuparse, me parece que es una visión totalmente novedosa de que no podemos aislarnos en momentos tan difíciles como es el de los efectos de la pandemia del COVID-19. Y justamente hay que establecer cada vez más esa relación de cooperación sur-sur, de intercambiar experiencias, de conocer cómo los países han resuelto las situaciones que se le han dado. Hay una gran riqueza en toda la región, en América Latina y el Caribe. Hay países que, por ejemplo, como el caso de Uruguay, que prácticamente no tiene situaciones de COVID y entonces se ha impactado menos sus sistemas agroalimentarios, sus sistemas de producción. Entonces, estos países pueden ayudar a otros países que tienen situaciones sumamente graves, no solamente en cómo combatir el COVID, sino cómo resolver realmente los temas del hambre. Por ejemplo, hay países que al principio de la pandemia su producción no tenían la posibilidad de consumirla porque era sobre todo para la exportación. Entonces esos frutos, esos vegetales, esos granos se estaban perdiendo. ¿Y qué se hacía cuando se establecía esa cooperación? Y la FAO, por ejemplo, ha realizado a nivel de la región, desde Santiago de Chile, conferencias todos los jueves, justamente para intercambiar con ministros, con tomadores de decisión. Entonces, un país dice, bueno, yo tengo disponible esta producción de alimentos, ¿cómo enviarla a otro país que quizá no estaba teniendo la posibilidad de producir la cantidad de alimentos necesarios? Entonces, esa cooperación entre países me parece que es fundamental y es una política que hay que impulsarla realmente en este momento en la región para poder sobrellevar este momento en temas de producción, en temas de la cadena de alimentos, de la cadena de valor de alimentos, de la importación y exportación de alimentos, de los precios también, para evitar que los precios aumenten de forma tal que las personas pero ahora mismo, si nosotros chequeamos todas las informaciones de lo que ha traído la prensa desde el jueves pasado, todos dicen que los productos se han disparado. Claro, y esa es una de las tareas principales que tiene el Estado dominicano a través de el control de los precios. O sea, en un momento de pandemia como esta, es sumamente importante que el Estado controle los precios. El mercado no puede ser el que establezca los precios, sobre todo de los productos de primera necesidad, y esa es la importancia de un gobierno y de un Estado que realmente asuma el control de las políticas públicas. ¿Usted abogaría
porque vayamos a resucitar de nuevo en la República Dominicana la entidad que tenía que ver con control de precios. Bueno, el Estado tiene las vías de hacerlo, o sea, no es recuperar instituciones que no funcionaron en el momento que tenían que hacerlo, sino... O estaban para eso, para que no operaran, porque aquí hay instituciones que salen específicamente y su función es, usted va a estar ahí, llena de botellas, botellitas y botellones, pero usted no va a hacer nada. Porque acuérdese que aquí, en un momento determinado, la República Dominicana fue desarrollándose sobre la base de que, por orden expresa de quien estaba sentado en la silla. Claro, por eso es fundamental que las instituciones funcionen, que las instituciones sean eficaces en este momento, que asuman la normativa y el rol que le corresponde. Por ejemplo, en la República Dominicana se dio un sistema nacional de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional que es, y tiene un consejo, el CONASAN. Ese CONASAN es dirigido por el Ministerio de la Presidencia, y se puso así en la ley para que tuviera un mandato justamente presidencial. No es el presidente el que va a sentarse, es su ministro, el ministro de la Presidencia, pero están también los ministros más vinculados al tema de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y se siente eso? Porque yo no lo siento. Pero hay que hacerlo porque es de reciente creación y ahí está. No importa que usted tenga 2 días en un cargo, tiene que sentirse. Bueno, no sé si en esta, no puedo dar esa información porque no la tengo, pero está en este consejo, forma parte Industria y Comercio, Agricultura, Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de la Mujer, la Federación Dominicana de Municipios. Entonces, entre otros, Proconsumidor. Sí. Entonces, es fundamental que esa instancia se reúna para que entonces forma parte también el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura. Pero están casi todos. Justamente, entonces ese consejo es el que tiene que analizar el tema de los precios de los productos en este momento. Eso es lo que dice el reglamento. Eso es lo que dice la ley incluso, porque para eso es el consejo, para establecer acciones y políticas que permitan que se garantice una seguridad alimentaria y nutricional sobre todo los sectores. Pero vamos a tener que darle un cursito entonces, Guadalupe, para que mucha gente entienda que esté en el puesto y lo que tiene que hacer desde esa posición. Bueno, hay que tomar en cuenta, Miosotis, que el gobierno se instaló hace menos de 2 meses, o sea, 2 meses. 2 meses justamente sí. Ahora, que inmediatamente entraron. Primero tenían que conocer cuál era la situación en la que estaban tomando las instituciones después de 16 años, casi 20, de tener el control, incluso otro partido, porque este fue un cambio total, no como se ocurrió, por ejemplo, en el 12 o en el 16, que era un cambio simplemente de gobernante, porque se mantenía el partido. Hoy hubo un cambio de gobernante, pero hubo un cambio de partido también. Usted va a tener que hacer una agenda, Guadalupe, porque yo fuera usted, y como embajadora de buena voluntad Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO, yo fuera usted, hiciera una agenda y pasara por todas estas instituciones a recordarle que ellos forman parte de ahí. Sí, bueno, en eso se ha estado trabajando. Una humilde sugerencia. No, es fundamental y por eso también es importante hacerlo de manera pública a través de programas como este. Yo quería, en la línea que estaba planteando, es que además de eso también tuvieron que abocarse a la formulación del presupuesto y para el 2021, cada una de las instituciones, y eso también llevó tiempo. Tengo entendido que ya se designó la persona que es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y que el mismo deberá reunirse, si no lo ha hecho ya, lo más pronto posible, para discutir ahí de manera justamente articulada, coordinada,
los efectos del COVID-19 y qué medidas tiene que tomar el país para combatirlo. Es fundamental esa institucionalidad para que no se haga de manera aislada. O sea, no es un ministerio funcionando, porque hoy día el enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional es un enfoque integral. Las medidas no son solamente, por ejemplo, de producción de alimentos, tiene que ver de producción, de disponibilidad, de calidad, tiene que ver con nutrición. Cuando hablamos de que una de las estrategias que se están discutiendo en este momento en la conferencia de la FAO que se está llevando a cabo es el de cómo transformar los sistemas alimentarios, y esto requiere del tema de producción, pero requiere también de inversión pública, inversión privada, y requiere también de una mirada del sector salud. ¿Cuáles son las dietas que hay que impulsar? ¿Qué debe tener una dieta saludable en este momento? ¿Qué tipo de productos necesitamos? ¿Qué tipo de alimentos? Hay que disminuir, por ejemplo, la producción de alimentos saturados en grasas, en sales, en azúcares. Entonces, ¿cómo generar realmente eso en un país y en una región que requiere que sus ciudadanos, que sus seres humanos puedan vivir con dignidad y puedan vivir con calidad? Entonces, ese es el rol del Consejo Nacional de la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero hay que activar también la red, porque se formó una red en el país para que a nivel de cada municipio, de cada provincia, puedan también identificar. La situación en nuestro país no es la misma. Por ejemplo, el sur es muy distinto al norte, el norte es muy distinto al este. Nosotros, a pesar de ser un país de 48,000 kilómetros cuadrados, tenemos regiones claramente diferenciadas en temas de cultura, de la producción, en temas de la calidad del suelo, de la calidad de la tierra. Entonces, todo eso tiene que ser tomado en cuenta para hacer políticas diferenciadas que permitan que el país se desarrolle de manera consona para todos y todas, porque todos los que habitamos en este país tenemos derecho a la alimentación, a una vida sana y saludable y a vivir con bienestar. Y no podemos nosotros, digo yo le voy a hacer la pregunta y usted me dice sí o no, y no podemos nosotros, por ejemplo, el gobierno de ahora, de Luis Abinader Corona, colocar el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, porque nosotros tenemos el INESPRE, y el nombre lo dice, estabilización de precios. ¿No será que los roles están invertidos? Bueno, yo pienso que instituciones como el INESPRE en este momento están siendo evaluadas realmente en ese proceso de transformación del Estado que quiere hacer el presidente Luis Abinader, y realmente hay instituciones que perdieron su razón de ser y que justamente se constituyeron en instituciones ineficaces, instituciones que no jugaron su papel y que hoy día pueden hacerse desde otras instituciones que están realmente jugando el rol para el cual fueron creadas. Por ejemplo, sí, pero se puede lograr. Usted misma lo acaba de decir, estamos a 2 meses de un nuevo gobierno. Y si hay voluntad, se puede hacer. Sí, pero, por ejemplo, un INESPRE solo que no tenga poder de toma de decisiones a nivel político, que no tenga ese compromiso, realmente va a ser una institución que tiene un personal, tiene unos recursos, pero no va a poder establecer una política realmente de control de precios. Y el tema del control de precios no es solamente de tener gente que vaya a ver si se aumentó o no el precio en el colmado, o es que se establezcan políticas que realmente regulen los precios, un tema de regularizar los precios, y para eso nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, que es donde se deben establecer estas regulaciones. Tenemos, por ejemplo, el Banco Central, que hace encuestas sobre todo el tema de los precios en el país. Tenemos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. Entonces, yo creo que realmente... Cada vez que usted la menciona, las instituciones, uno se deprime.
Porque se supone que si Industria y Comercio tiene una cuota de responsabilidad importante en ese sentido, no juega su rol porque no lo hace. Eso es lo que hay que exigir, que cumplan su bueno. rol y no seguir manteniendo instituciones como el INESPRE, por ejemplo, que yo creo que ya deben de concluir y debe de ser realmente reubicada esta función en el Estado Dominicano. Señores, las gracias a Guadalupe Valdés, embajadora de Buena Voluntad Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO, la representante aquí en la República Dominicana, por compartir con nosotros todos estos temas. Miren, para edificarlos a ustedes, para que ustedes sepan el rol de cada una de las instituciones, de lo que tienen que ver. Me parece que están muy divorciadas de la realidad de lo que a nosotros nos compete. Gracias, Guadalupe, por compartir en este espacio. Muchas gracias a ti, Miosotis. Ustedes y nosotros nos veremos con Dios delante en la próxima oportunidad. Pórtense bien.